My friend, Thank you. please go ahead. Thank you. It's Ustedes en Chile. I'm sorry that my Spanish Siento is que really terrible. I would mi love to español speak es terrible. Me Spanish, but gustaría I hablar really don't español, pero no understand. creo que nadie me entendería si lo hago. I wanted to actually start with Me talking about quiero how empezar hablando travel sobre has so cómo much power and how you need el to viaje prepare tiene yourself tanto for poder travel. y cómo hay que prepararse South para America viajar. is one of my favorite places in the world. Sudamérica I've es been uno de to mis over países más 55 favoritos del mundo. He countries, visitado más and this de is my 55 favorite países region y to come esta back. es mi región And favorita the para first time volver. I came La here, I primera had to vez que prepare. vine me tuve que I had to preparar. memorize Tuve or que write down memorizar some o things. escribir algunas Because if you're cosas, not prepared, porque it si no can estás get you in preparado trouble. te puedes meter en So I problemas. got on my plane and Entré I al was avión Aeroméxico, de la línea Aeroméxico and because I speak no y Spanish, ya que but no I look hablo like I nada de speak español, pero Spanish, me veo como que debería hablar español, everybody in the plane todo was el mundo en speaking el to me in avión me hablaba en Spanish. español. And I could Y yo understand a podía lot what they were entender mucho saying, de lo que but I decían, couldn't pero respond no in podía Spanish. So they'll responder en speak to me in español. Spanish, I Entonces, understand, si I me hablan en respond in español, yo English. entiendo, pero respondo en Which inglés. was a problem Lo que era un because problema, apparently porque in the US aparentemente there en are some Estados Unidos people hay algunas who personas are que Hispanic who son go there hispanos and don't want to speak y Spanish van y no anymore. quieren And hablar that's what the flight español. Y attendant told eso era lo me. que She really pensó didn't la like it. azafata. Entonces realmente le caí muy mal. And then she would come and Y give me ella all kinds of venía y stuff me and daba I would respond cosas and then y she yo gave le me the food respondía y después llegó con and named all the comida. food she was Me going nombró to toda la give comida que me iba a dar and I didn't understand y yo no anything she entendí said nada de lo que except the dijo, word excepto la pasta. palabra pasta. And I thought, Y okay, yo at dije, least I bueno, por understand lo what menos pasta entiendo is. I'll pasta eat y pasta. voy a comer pasta. And she gave me the Y pasta, but me there dio was a la problem. pasta, pero había un And the problem problema. Y el was problema era the following. The el pasta siguiente. had La pasta tenía shrimps in it. camarones. And I had to respond to Y her tuve que why I responderle couldn't por eat qué no shrimp, podía but comer camarones, here I memorized pero ahora down some words in memoricé Spanish. algunas So I palabras said en español y le dije, yo soy un griego del Oriente Medio que no habla español. Tengo una alergia a los mariscos. No me mates, por favor. And that's the thing about y travel. esa es la cosa con el viaje, donde sea que vayan, tienen que prepararse para una experiencia completamente nueva, tienen que prepararse para conectarse con la gente que realmente van a conocer. To me, travel is all about Para mí change. el viaje And tiene so que I'm ver gonna con el start by cambio. telling you Entonces my quiero story and how comenzar travel contándoles mi changed me. historia y cómo el viaje In a me cambió a different way, mí, maybe than de you una think manera about muy it. diferente I grew up a in lo que ustedes Jerusalem. puedan creer. Crecí en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad de conflicto, de problemas. Estoy segura de que han escuchado mucho de esto en televisión. Yo soy palestino, soy el más joven de 7 hermanos, soy lo que llaman un error. My parents Mis stopped having padres kids, dejaron de and one tener day, hijos y un día, 9 years after, 9 años después del último, nací yo. doesn't make any sense. No My tiene mucho parents are sentido. Mis Muslim, padres son they're musulmanes, conservative, son they don't drink conservadores, alcohol, no toman and alcohol alcohol is not y involved si in no hay something alcohol that involucrado, happened. no sé cómo ocurre un error. This is my older brother, Este es Texir. mi He's hermano 9 years mayor, older than Texir, me. que él tiene 9 años And más that's que me yo, when I was a y ese little soy kid. yo cuando This is era when I niño. used Esto to es look cuando good back solía in the ser days. guapo. And I grew up in Y this crecí conflict en place este lugar de conflicto, where everything around donde me is todo the a mi other or alrededor the other. Everyone es, who's different es than el me otro is the o other. yo. Todo Somebody lo I que es should be diferente a scared mí of, es el somebody I otro, should alguien not a quien debería trust. temerle, alguien en quien no debería confiar. Cuando tenía 7 años, de hecho, donde comenzó el primer levantamiento palestino, y yo estaba muy interesado en esto porque yo vivía en un lugar donde no hay centros comunitarios, no hay parques, no hay nada que hacer. Entonces, yo veía en televisión que los palestinos tiraban rocas a los israelitas y yo pensé que esa era una cosa muy inteligente. Y fui al camino más seguido con mi hermano, con todos mis amigos que tenían 6 y 7 años y empezamos a tirar rocas. Lo que no sabíamos, porque realmente no entendíamos como niños quién era israelita, quién es palestino, cuál es la diferencia. Entonces no sabíamos que deberíamos tirarle las piedras a los israelitas. Terminamos tirándole piedras a nuestros vecinos. Y eso no salió bien. Ellos no pensaron que me veía muy guapo. Cuando tenía 9 años, mi hermano Teisir fue arrestado en nuestra casa por sospecha de tirar piedras. Lo llevaron a prisión
Lo golpearon resulted in y internal resultó injuries. en And heridas soon internas y muy after he was pronto, released, después de less than que a lo year liberaron, later, menos to de the un año mental después, lo hospital, llevamos a un hospital and he ended up y few days after un the par de días surgery después de una dying in the cirugía hospital falleció en el hospital as a result of como his injuries. resultado de sus heridas internas. He was 19 years Él old then. tenía 19 I años en was ese 10. entonces y yo 10. How would you feel ¿Cómo se if sentirían somebody si alguien kills your older brother? mata a su hermano mayor? I felt angry, Yo estaba enojado, I felt bitter, amargado and I felt that I y must sentí que revenge. debía It's vengarme. like Casi if I se just siente walk como down si for yo no reason here, like, camino sin ninguna razón punch y him right in the golpeo a alguien en la cara así. what would you do? What ¿Qué would harían be your ustedes? ¿Cuál response? sería la respuesta? Oh, you can help me. Bueno, en ayudarme, vamos. Punch back, Golpear de right? How vuelta, many of you, ¿cierto? ¿Cuántos de if ustedes, somebody punches si you in alguien the los face, golpea en your la cara, first su response primera is, respuesta "Wait a es second, esperar un segundo, let me take a few steps back déjenme dar un and par de, notice de logically." pasos y pensar lógicamente? Most of us don't do La that. mayoría de If nosotros no va a somebody hacer hits eso. me, Si alguien I me do golpea, that. yo golpeo de And that's how vuelta. I grew Y up. así es como yo crecí. I became very involved in Estuve politics, muy became involucrado very en involved política, in the whole conflict en todo este until I was conflicto, 18 years hasta old. que And when cumplí I los was 18 18. Y years cuando old, cumplí 18, things changed in las my cosas life. cambiaron en mi vida. I traveled Yo viajaba 200 meters 200 from my metros school de mi escuela to West Jerusalem. a Jerusalén del oeste, donde vivía gente In my judía. high school was mandatory to En learn mi Hebrew. escuela era I obligatorio refused to aprender learn. hebreo y yo lo rechacé And when I absolutamente. finished high school, I Y cuando realized if I terminé, don't speak Hebrew, I can't dije, afford si no hablo hebreo, no voy a poder estudiar en Bible Jerusalén. for the Entonces best place to busqué el study mejor Hebrew. lugar para estudiar And hebreo the best place to y el study mejor Hebrew is lugar in para West hacerlo Jerusalem. It's only estaba 200 en meters from my Jerusalén house. del oeste. Estaba a 200 metros de And mi that's when casa. I realized Y ahí fue cuando me di cuenta I've never que really nunca met realmente he conocido a Jewish person, un an Israeli judío, person, un and had israelita, a normal conversation y with them, nunca había tenido una even conversación though normal con we were ellos, only 200 aunque solo meters away vivíamos from a each other. 200 metros de distancia. Amazing, right? Es When you think increíble. about travel, Cuando you think pensamos en about viajar, big pensamos en distances. grandes And I distancias. realized Y yo that me the di most cuenta que impactful travel el in my viaje life que tuvo más was impacto en mi crossing the vida sea. fue cruzar la calle. And was going into this Y Hebrew yo iba class. a esta I clase was de the only hebreo, era el Palestinian único sitting in the palestino classroom. sentado Most en of una the sala, students la were mayoría de los Jewish immigrants. estudiantes eran inmigrantes I judíos. sat down like Yo this, me sentaba así and I decided I'm y going to decidí, learn voy a Hebrew aprender without hebreo talking to sin anybody, hablarle a nadie. which apparently doesn't Que work if you don't know the aparentemente language. no funciona cuando uno aprende un idioma. But in that Pero class, en I esa met clase people conocí and gente that que era changed my diferente life. y eso And cambió I mi wanted vida for the y rest quería of que my life por el to resto de mi break- vida to break down those romper barriers estas and walls barreras y that estos separate us. muros que nos Not the separan, walls no los that muros we actually que see. vemos. I'm talking about the Estoy walls hablando in de our los muros heart en and the nuestro walls corazón in y en our nuestra brains. And mente. so, since then, Y this is desde what I do. entonces esto Find es lo que ways to hago, break down encontrar those walls. formas de derribar esos Few years muros. later, I ended Un up par de años meeting this después guy, conocí a Scott este Cooper. tipo, Scott Cooper. We were working in a Estábamos university trabajando together. en una We were universidad going to juntos y conflict zones íbamos a all zonas around de the world, conflicto alrededor del mundo connecting people para together. conectar gente. Worked in Afghanistan, Trabajamos en worked in Syria, Afganistán, and en then we Siria thought y luego we pensamos, wanted to do queremos something hacer more algo sustainable. más sostenible. And we started thinking, Y what's the comenzamos a most pensar sustainable qué thing we es can la do cosa that más sostenible que connects podemos hacer que people conecte a la together? gente. And we came up Y with se nos ocurrió travel. viajes, Because 1.2 porque billion 1.2 mil people, millones de personas, mil millones de personas viajan internacionalmente todos los años. Y pensamos, ¿qué pasa si usamos esta plataforma como una forma no solo de ver el mundo, pero de hecho conectarse? Cuando yo era un niño pequeño, recuerdo turistas que pasaban a mi alrededor, vieron mi foto, sí, era lindo, entonces llegaban, se me acercaban con sus cámaras y se acercaban mucho, mucho, mucho a mí y tomaban una foto. And I liked it Y a mí me gustaba, because I like some attention. porque me gustaba la atención a veces, But pero they would not ellos stand up with me for a minute to no talk se to me. quedaban conmigo ni siquiera un minuto para hablarme y eso no me gustaba. Yo quería tener una conexión, entonces decidimos empezar una compañía que iba a cambiar la forma en que
funciona en nuestras comunidades. Queríamos usar turismo como una forma para conectar gente y comenzamos nuestro primer destino, Jerusalén. Él era judío y yo soy palestino, que de hecho hay quizás un puñado de negocios que tienen dos dueños, uno palestino y uno judío. Entonces esto era algo muy loco. Y luego pensamos, en lugar de tener un guía por grupo, tengamos dos, uno israelita y uno palestino, un judío y un musulmano o cristiano. Y empezamos a hacer eso. Y cuando comenzamos, todo el mundo nos dijo que era una idea estúpida. Y por eso decidimos continuar. Este es Yuval, él es israelita, judío, nació en Jerusalén, él es Hassan, un palestino. Y juntos ellos lideraban un grupo en un lugar como este, donde hablaban de... El guía israelita no hablaba de política, que es lo que las personas pensaban. Hablaban de música, herencia, patrimonio, todo tipo de arte. Y cada uno presentaba su propia comunidad. Porque no hay ningún lugar en el mundo que tenga solo una historia. Si yo vengo acá y quiero ir a un tour y tomo un guía, me van a contar solo una historia. Y si voy con otro guía, con otro trasfondo, voy a tener una segunda historia. Y nosotros queríamos que la gente escuchara no solo la narrativa dominante, pero todas las narrativas no necesariamente tenían que estar uno en contra del otro. Pero queríamos que la gente se conectara. Y luego pensamos, pero dos narrativas no son suficientes. Queremos que la gente se conecte a más que eso. Entonces queríamos que conocieran a la gente en sus viajes. Empezamos a conocer artistas, músicos, periodistas, políticos, y todo, arqueólogos, profesores. Lo que se les ocurra, lo íbamos a conocer. Ir a comer con una familia judía, con Shebab, y luego con una familia palestina. Ella es mi mamá. Y ella cocinó para algunos de nuestros viajeros. Y esta es la mejor comida que van a comer. Se llama madlube, que significa al revés. Y esas conversaciones que empezamos a tener empezaron a hacer que la gente se preocupara de los países que visitaban. Si van a un lugar y solo lo ven y no se conectan con la gente, nunca les va a importar. Es solo al conectarse y conocer sus historias y escucharlas es que lo harán. Pero el cambio no era solo para nuestros viajeros y para los locales. Lo que no nos dimos, lo que no sabíamos es que íbamos a lograr algo mucho más allá. Este es nuestro guía israelí. Y cuando uno de nuestros guías israelitas, él trabajó con Hassan por 6 años en ese lugar y él conoció a otra judía israelita, se casaron y en lugar de invitar un rabino para oficiar su boda, ellos invitaron a Hassan, un palestino, para que sea su oficial de ceremonia. Esto no ocurre normalmente. Y esto es el poder del viaje. Crea una comunidad entre los guías, gente que se veían como enemigos antes. Quizás no enemigos, pero gente que simplemente no se conocía. De pronto son una familia. Se transforman en una comunidad. Viajar los deja sin palabras, pero luego te transforma en un contador de historias. Estas son las palabras de Ibn Battuta, un viajero de hace 700 años atrás. Pero me pregunto, ¿cuánta gente viaja y luego vuelve a casa sin una historia? Porque toman fotos de sus buses, van a ver cosas, pero nunca conocen a alguien para tener una historia. Hay gente que va a Egipto, por ejemplo, donde trabajamos nosotros. Egipto es un país maravilloso, pueden ver las pirámides, es maravilloso. Pero eso no es el Egipto real. Ese es el Egipto antiguo. Quieren conocer Egipto, van a otros lugares. Este lugar, por ejemplo, que se llama la Ciudad de la Basura, que tengo que admitir que es muy difícil convencer a los turistas para que vayan a un lugar que se llama Ciudad Basura. Pero se llama Ciudad Basura porque este es uno de los mejores lugares en el mundo para el reciclaje. El 85% de la basura que llega ahí se recicla. Eso es 3 veces más que en cualquier país europeo que dicen que son los mejores en reciclar.
Es increíble. Pero también todos los que viven en esta ciudad, más de 75.000 personas, son cristianos. Entonces nosotros llegamos, traemos gente, hablamos de reciclaje en Egipto, algo que nunca pensaron que iban a aprender. Hablamos de la comunidad cristiana y luego vamos a visitar una de las escuelas y hacemos un ejercicio de inglés y hablamos con los niños. Y tenemos esto como una oportunidad para que los niños aprendan inglés y los viajeros escuchen la vida de los niños ahí. Ir a las pirámides no te va a hacer recordar a Egipto. Esto sí lo va a hacer. Vamos a Perú. Pasé horas tratando de tomar esta fotografía. Tuve que negociar con la llama mucho rato y eventualmente ella acordó posar para mí por un segundo. Pero cuando pienso en mi tiempo en Perú, esto no es en lo que pienso. Pienso en la gente que conocí, pero específicamente pienso en esta niña. Ella no hablaba ni una sola palabra en inglés. Yo no hablaba nada en español, excepto alérgico a los mariscos. Y ella decidió que iba a ser mi guía cuando fui a su villa. Y ella me tomó de la mano y me llevó a diferentes casas. Yo no tenía idea de quiénes eran esas casas, quizás su familia, quizás no. Y pasé un par de horas solo recorriendo y conociendo gente en esa villa sin poder hablar. Y eso es maravilloso porque el lenguaje ni siquiera es lo que más te conecta, es poder interactuar con la gente. Y eso es lo que yo recuerdo de este lugar. Esta fue mi experiencia favorita estando ahí. Lo mismo, esto es en Vietnam. Acabo de llegar en avión desde Vietnam y me tomó mucho tiempo tomar esta foto. Tuve que levantar muy temprano, poner mi cámara, esperar, estaba lloviendo, hasta poder tener en mi mente esta foto perfecta del pescador. Pero cuando pienso en Vietnam, esto es lo que yo recuerdo. Esta es una mujer que tiene 90 años. Ella todavía es una agricultora. Su esposo tiene 91, todavía trabajan. Y cuando pasé tiempo con ellos, bueno, yo no hablaba su idioma. Ella solo se reía todo el tiempo, como pueden verlo ahí. Y teníamos un traductor que nos contó eventualmente de sus vidas y hablamos de su tiempo en la guerra con Estados Unidos y cómo se escondieron y cómo gente se escondía en sus casas y qué pasó y el conflicto. Y fue algo con tanto impacto, una historia tan impactante para mi vida. Esto es lo que nosotros recordamos. Pero para mí, viajar no solo es acerca de los recuerdos, sino también acerca de inspiración. Inspiración acerca de lo que podemos hacer nosotros. A nosotros nos gusta llevar gente a lugares a los que las compañías normales no las llevan, lugares que no son obvios. Cuando vamos a Jordania, por ejemplo, vamos a visitar campamentos sirios. Y en mis viajes pude aprender mucho de los refugiados, de los problemas, no solo las buenas cosas en las comunidades. Tenemos que aprender también cuando viajamos acerca de los desafíos que tienen las comunidades. Siria tiene 10 millones de personas que han sido desplazadas de sus hogares. 10 millones de personas, la mitad de ellos son niños. La mayoría de estos niños no van al colegio. Y a través de mis viajes yo me encontré con esto y decidí, la gente con la que viajo, quiero que conozca a estos niños y escuche sus historias, pero yo también quería hacerlo. Entonces comencé a viajar y fui a un campo de refugiados. Esto fue en el 2013, fue a Zaatari, que es un campo de refugiados en Jordania, que tiene 150 personas más o menos. Era la cuarta ciudad más grande de Jordania. Un campamento de refugiados. Y este niño venía de atrás, ven que no hay nada, está vacío. Y él iba caminando hacia mí, estaba muy molesto. Y a medida que se acercaba a mí, empezaba a sonreír. Y yo saqué mi cámara, pensé que le estaba sonriendo por mí. Pero no era así. ¿Ven lo que tiene en su mano? A medida que se acercaba a mí, él se agachó y lo recogió. Y él estaba tan contento y ahí tomé esta foto. ¿Saben lo que es? ¿Alguien lo reconoce? Es basura, es un envoltorio, es nada. Pero él estaba tan emocionado porque esto era ahora un juguete para él.
Y pensé, this is the story esta I es la tell. historia This que is what debería I want contar. Esto people es to lo que know. quiero que la gente sepa. Travel makes you speechless, but then Bueno, el viaje te deja sin palabras y después eres un contador de historia. And Bueno, I esta es went mi back historia. to the Y United volví States a and started Estados going Unidos y further with empecé a people. contarle a la Here's what gente, a refugee Esto is es like." cómo And se then I ve un realized, refugiado. Y luego me di cuenta, no, no, that's not his no, story. esa no es su historia. That's my Esa story. es mi historia. And I started thinking with Y some empecé friends, a what pensar can con we do algunos to amigos, tell ¿qué their hacemos story? para And this contar is su amazing historia? today Y about esto es travel. You have maravilloso, y people esto you que, can lo que tiene talk que ver to and con los viajes. brainstorm Hay with. gente con la And que we puedes said, hablar y let's hacer go lluvias de back ideas. Y dijimos, and volvamos. enlist National Y Geographic into le this hablé project, a National where we Geographic de will este have proyecto cameras y with us donde íbamos a llevar and we will cámaras teach these y les kids íbamos to a take enseñar a their estos own niños a photos tomar sus propias about what fotos story sobre qué they want historias to tell. ellos quieren contarnos. It's a different concept. Es un concepto Even in travel. diferente, Is incluso it para the los story viajes. I want to ¿Es tell es or la is it historia the que yo quiero story contar o es la they historia have? que ellos van a contar? And so we gave them the Entonces cameras. les dimos And I estas have to ask cámaras you, y if tengo que you preguntarles, lost si ustedes everything hubiesen in your life perdido todo en sus and I vidas give you a camera, y les you doy live in una a tent, cámara, viven en una carpa, half of your family la may mitad de be su killed. familia quizás fue What is asesinada, it that you ¿qué want es to lo take que a van picture of? a fotografiar? I thought Yo it was gonna pensé be the que tent. iba a ser la I thought carpa, it's gonna be yo how pensé que iba a miserable their ser lives qué tan miserables are. eran sus vidas. But these are the photos Pero they estas took. son las fotografías que ellos tomaron. Photos of their family, Fotografías de su familia, things they care about. de cosas que les importan. This photo really upsets me Esta because foto I me have complica really mucho amazing porque camera. tengo una cámara I spent so maravillosa y much paso time tanto taking tiempo photos, and tomando in 2 fotos days, buenas y en these 2 kids días were estos able to niños take the pudieron photos tomar that fotos we- mejores que las mías. It's amazing. Pero es The connection, maravilloso the la art that conexión, they have. el arte que tienen. Photos of themselves. Fotografías de ellos mismos. Freedom, Libertad and the most important y thing in la the world, cosa más football. importante del mundo, fútbol. And then I came across Y this luego girl. Her name is me topé con Anwar, esta niña. Ella se llama Anuar. 14 years old Ella at tiene this time. 14 años hoy en día. And Anwar not only took the photos, but Y no also solo wrote a tomaron las letter fotos, that pero she ella got. escribió una carta. And I want to read you Y this quiero one. leerles esta carta. To whom it may concern. A quien corresponda. These words Estas I read palabras every las day leo on todos my los días en mi certificado de solicitante de asilos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Soy una niña siria. Lo único que espero en el mundo es despertar de esta terrible pesadilla y volver a mis amigos, a mi familia, a mi hogar antes de que esta guerra termine. Y si pudiese retrasar el tiempo, solo quiero jugar con la gente que ya no está conmigo. Y les pediría que se vayan de Siria. Nunca pensé que iba a vivir en una carpa, pero eso está bien. Nunca pensé que no iba a escuchar más a mi profesora de inglés que amaba tanto en Siria, pero está bien. Nunca pensé que no iba a respirar los campos sirios en la noches de verano, pero eso está bien. Pero a quien corresponda, por favor, detengan la guerra y déjenme volver a mi vida pasada. Y amo esta historia porque cuenta una historia de una persona que ha sufrido tanto y aún así se rehúsa a ser una víctima. De ese campamento, esta niña se unió a una escuela y volvió a estudiar y ahora estudia en la universidad. ¿Por qué es importante esta historia para los viajes? Porque nada de esto hubiese ocurrido si yo no hubiese viajado, nada de esto hubiese ocurrido si yo no hubiese tomado mis viajeros para que conozcan a estos niños. Porque eventualmente es a través de los viajes que la gente que conoce a estos niños puede comenzar a ser voluntarios, a crear escuelas, a invertir tiempo y cuidado y a empezar a que les importen estos lugares. Y eso ocurre solamente gracias a los viajes. Hay un poema famoso de un israelí que se llama Yumir Amichai, que tiene un poema y se llama Turista, que habla qué tan malo puede ser el turismo, y luego dice, una vez hubo un guía y tomó gente y la llevó a un lugar y vio un hombre con verduras al lado de unas puertas y les dijo, ¿ven a este hombre? Ignórenlo. Un poco más arriba, un poco más a la izquierda, hay un arco romano.
Tiene 2000 años de antigüedad, es maravilloso. And Yehuda Amichai continues Y Yud Amihad continúa con el poema diciendo, la redención llegará when that same cuando ese mismo guía turístico will look mire at the Roman arch el and say, arco romano y diga, you see that Roman arch ¿ven out there? ese arco romano ahí? Not important. Eso no es importante. But a little bit to the right, Pero un poco a la derecha y un poco hacia abajo there is a man hay un hombre who bought fruits and vegetables. que vende frutas y verduras para su familia. Eso es lo importante. I'm not saying No estoy diciendo que archaeology la arqueología y la historia y estas cosas no sean importantes, sino que estoy diciendo los viajes se enfocan mucho en esas cosas y nos olvidamos que son los humanos los que hacen la diferencia. Digo, 1.2 mil millones de personas viajan internacionalmente todos los años. Quiero que se lo imaginen conmigo. ¿Qué pasa si 1.2 mil millones de personas viajan en buses con aire acondicionado, no viajen en buses con aire acondicionado, pero se bajen, conozcan a la gente, conecten? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo eso cambiaría el mundo? Gracias.